Hermanos, aquí se siente como que el piso se mueve. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad y gran privilegio que el Señor me ha dado. Agradezco mucho al pastor Daniel, su esposa, su equipo que me invitaron y con mucha emoción esperamos este tiempo. Y de veras de corazón deseo compartir algo que bendiga sus vidas. Voy a tratar un tema que posiblemente no es muy mencionado, pero que yo lo he vivido en el campo, con hermanos sencillos, de muy escasos recursos, que a lo mejor pudiéramos decir, bueno, pero pues yo no estoy viviendo esa situación. Pero bueno, mejor no digamos nada porque a lo mejor más adelante en alguna situación pues es mejor que nos preparemos. ¿Está de acuerdo? Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y en tu gran sabiduría, tus planes y tus propósitos que estableciste, este día ha llegado para nosotros, Señor. Oramos que esta palabra tú la siembres en lo profundo de nuestro corazón y que tengamos esta hora la disposición de entender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por darnos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero abordar es el tema del sufrimiento en el servicio. ¿Cuántos sufren en su servicio al Señor? ¿Habrá alguien que sufre en su servicio al Señor? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, lea conmigo esa siguiente frase, por favor. Dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Repitamos esa frase: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Jesús es el modelo de amor, fiel amor, de su entrega, de su obediencia al Padre, el servicio y aún del sufrimiento. Y por eso nosotros debemos entonces armarnos del mismo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento de Cristo según esta porción? Es el sufrimiento. Entonces, ¿de qué debemos armarnos? Del pensamiento de sufrir. Debemos estar dispuestos a sufrir. Pero antes de considerar este asunto desde un punto de vista positivo, primero veamos el concepto cristiano que comúnmente se tiene acerca del sufrimiento. La enseñanza de la palabra de Dios es muy claro. La intención de Dios no es que su pueblo sufra, pero existe cierta filosofía que fomenta el sufrimiento físico como un medio para privar al cuerpo de todo disfrute. Ellos dicen que cualquier tipo de disfrute es malo. Nosotros sabemos que eso no va de acuerdo por lo que dice aquí la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también debemos armarnos del pensamiento del sufrir. ¿Por qué? Porque nos va a llegar algún momento en que tengamos que sufrir. Salmo 23, que todos conocemos, en su versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra nada me faltará no quiere decir que nunca vamos a tener necesidades. Más bien significa
que no tenemos necesidad de pedir nada porque Él es nuestro pastor. En otras palabras, Dios no tiene la intención de que nos falte, Dios no tiene la intención de que nos falte nada, sino que su intención es que vivamos una vida plena, llena de bendiciones. Él no nos quitará ningún bien. La Biblia nos presenta un cuadro del cuidado de Dios amoroso. Por ejemplo, cuando Jacob y su familia se fueron a vivir a Egipto, les dio lo mejor de esa tierra, la tierra de Gosén, y de esa manera ellos se distinguían de todo el imperio de Egipto. Dios cuidando a su pueblo. Esa tierra fue totalmente diferente a las demás regiones de allá. Entonces, dejando claro debemos entender que Dios no exonera tampoco a los hijos de pruebas y disciplinas, de castigos. Dios prueba y disciplina a sus hijos. Sin embargo, tenemos una clara distinción. Las circunstancias comunes, Dios siempre bendice, siempre cuida, siempre sostiene y suple a sus hijos. Pero cuando es necesario castigar y probar a sus hijos, Él no titubea en hacerlo. Esto no significa que los ponga a prueba todos los días, sino que Él disciplina a sus hijos solo cuando es necesario. Y no lo hace todos los días ni a toda hora. Por supuesto, cuando nosotros somos tercos y testarudos, pues no se detiene la mano para disciplinarnos, porque nos está formando, nos quiere enseñar. Tenemos que entender claramente entonces que Dios no desea vernos sufrir, sino que reserva todas las buenas cosas para sus hijos, por lo que podemos disfrutar todas las provisiones que Dios tenga para nosotros. Ok, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de sufrimiento? Porque aquí dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Número 1, la Biblia habla del sufrimiento como una elección voluntaria que uno tiene que hacer delante del Señor. El Señor ha dispuesto que todos nuestros días estén llenas de bendiciones de gracia, pero nosotros, a fin de que le sirvamos y de ser sus siervos, sus servidores, elegimos el camino del sufrimiento. Por lo consiguiente, entonces, el camino del sufrimiento es un camino que se escoge. Yo escojo sufrir por causa de Cristo. De esto está hablando Pedro cuando dice: vosotros también armaos de ese mismo pensamiento. Tener la disposición de sufrir. ¿Recuerdan a los 3 valientes de David? José Besemet, de Eliezer y de Sama. Vamos allí al libro en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, en el capítulo 23, en el versículo 14 al 17. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David
mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Estos hombres valientes de David, que hicieron grandes hazañas, pudieron haberse quedado muy tranquilos ahí con él, donde tenían seguridad, pero ellos prefirieron arriesgarse a sufrir, porque había una guarnición de filisteos ahí en Belén. Y ellos dijeron: nuestro Señor tiene anhelo grande de beber agua del pozo de Belén. No se dice cómo le hicieron, pero ellos llegaron, penetraron por la guarnición que estaba allí, entraron y tomaron agua del pozo a riesgo de su vida, y llegaron a David y dijeronle: aquí está el agua que tú deseas tomar. Y él entendió que su vida había corrido peligros y dijo: yo no puedo hacer esto. Él pudo muy bien decirles: vayan ustedes, son los valientes, y tráiganme agua de allá. Pudo haberles dado la orden, pero estos 3 escogieron sufrir, escogieron escogerse, y Dios los premió con poder alcanzar, llevarle a su Señor esa agua que él estaba deseando vivir. El sufrimiento es un asunto de elección. Hermanos, hace escasos 3 semanas que en un pueblo que se llama Coamila, en Huejutla, Hidalgo, desterraron a 80 hermanos de su pueblo. Les habían advertido que si no dejaban de seguir el camino del Señor, los habían amenazado de muerte. Pero estos hermanos tuvieron que tomar una decisión. Ellos eligieron sufrir lo que pudiera venir, y 80 de ellos fueron expulsados de su pueblo. Ha sido por muchos tiempos en muchísimos lugares aquí en nuestro país, como hermanos han sido desterrados de sus pueblos por su fe, por abrazar esa fe de Cristo. No les importó. ¿Iban llorando? No sabemos, pero ellos iban seguramente contentos, porque estaban padeciendo por causa de Cristo. Y nosotros, sus servidores, debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Tal vez no nos vayan a matar, colgar o cortar la cabeza, pero si acaso se llegara a presentar, ¿qué pasará cuando nosotros no estemos dispuestos a sufrir? Pues lo más fácil es negar la fe. Es decir: no, pues yo nomás ese día me había acercado a ese lugar, yo nomás estaba de paso. Hay gente, hermanos, en los pueblos muy lejanos en las sierras, que han pagado su fe con su sangre. Y como yo decía al principio, posiblemente nosotros digamos: pero pues yo creo que no voy a pasar esto yo. Pero bueno, no sabemos lo que Dios disponga para nuestra vida. Posiblemente no. Pero bueno, ¿y qué tal que sí? Que Dios te mande a servir en algún lugar donde la vida de los hermanos esté en un hilo, y Dios te ponga ahí, tú dices: no, mejor me equivoqué. Me acuerdo de aquel siervo, aquel trabajador que con su papá araba la tierra, y él sentía cierto deseo de ir a prepararse para servir a Dios. Y le dice a su papá, él se sienta a descansar un rato debajo de un encino y ve las nubes formar ese M en el cielo.
habla con su papá y le dice: papá, mira, Dios me está diciendo, sigue su santo ministerio. Ah, pues, ¿y tú qué sientes? No, pues yo sí quiero ir. Ah, pues ya se va. A los pocos meses empiezan las pruebas y él vuelve a ver otra vez SM y dice: creo que me equivoqué. Sigue sembrando maíz. ¿Qué tal que a la mera hora de la prueba te pase lo mismo, no? Es admirable cómo hermanos sencillos, humildes, abrazan la fe de Cristo a costa de cualquier precio. Y yo creo que nosotros debemos armarnos de ese mismo pensamiento también. De otra manera, no vamos a poder soportar cuando las adversidades nos lleguen. Debemos estar dispuestos a sufrir. Entonces, primero, el sufrimiento es un camino en el que nosotros escogemos sufrir. Y segundo, tenemos que darnos cuenta entonces con esto de que sufrir y estar dispuestos a sufrir son dos cosas distintas. Sufrir y estar dispuestos a sufrir son dos cosas distintas. Tener la disposición de sufrir implica tener el deseo de sufrir voluntariamente. Y no estoy hablando del masoquismo. Estamos hablando de nuestro compromiso con Cristo, en nuestro servicio en la iglesia, en la obra, donde quiera que Dios nos ha puesto. Quiere decir que tenemos en el corazón, la disposición de soportar aflicciones a causa de Él, de cualquier circunstancia. En Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25, Pablo y Silas han sido azotados y han sido metidos en el calabozo de más adentro, y sus pies fueron puestos en el cepo para que no escaparan. No sé si tú puedes imaginarte una plática de Pablo con Silas ahí. Una cárcel húmeda, oscura, fría, porque era una cárcel subterránea. No tenía un escritorio, un aire acondicionado. Estaban totalmente en un problema muy serio. Imagínate a Pablo diciéndole: oye, Silas, duelen mucho la espalda, los azotes que les dieron. Seguramente lastimaron su piel, dolor, pero más que nada el sentirse allí a la merced de gente mala que podían en cualquier momento sacarlos para matarlos. Tú sabes la historia, que en lugar de lamentar su situación, ellos ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué te parece, Silas, si empezamos a cantar alabanzas? ¿Te duele la espalda? Sí, cantemos. ¿Qué haremos nosotros cuando nos toque sufrir? ¿Cantaremos también? Ahí está la diferencia. Sufrir no es lo mismo que tener la disposición de sufrir. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar muy bien. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, aquí encontramos a Pedro y a Juan también, que han sido azotados, que un ángel vino y los liberó de la cárcel, ¿verdad? Y después los volvieron a agarrar y les dijeron: ¿no les hemos dicho que no prediquen más en ese nombre? Y recuerdan que ellos salieron del concilio alegres por ser tenidos dignos de padecer por causa de Cristo. Ellos tenían
disposición de sufrir. Y la disposición de sufrir es lo que hace la diferencia. Señor puede ponernos en circunstancias en las que seamos provistos de comida, de ropa y de una buena casa donde vivir. Ahora, lo que estamos diciendo no implica que no podamos disfrutar de todas las cosas buenas que Él nos puede dar. Si el Señor nos ha dado tal provisión, podemos entonces aceptar de nuestra parte, pero interiormente, muy adentro de nosotros, aún debemos estar dispuestos a sufrir. Aunque no estemos sufriendo físicamente, debemos estar dispuestos a sufrir. Lo que quiero decir es que no es necesario que suframos externamente, hablando de comida, ropa y vivienda, pero internamente debemos estar dispuestos a sufrir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir aun cuando las circunstancias sean cómodas y favorables? Cuando todo nos va bien, cuando todo tenemos, ¿quién está pensando en sufrir? Es cuando menos pensamos en el sufrimiento. Pero el verdadero servidor de Dios, muy dentro de su corazón, y aunque tenga todo resuelto y todo suplido, tiene la convicción muy adentro que estaría dispuesto a sufrir cualquier circunstancia que tuviera que enfrentar. Es posible que no experimentemos sufrimiento todos los días, pero diariamente debemos estar preparados para sufrir. El problema es que muchos servidores del Señor, muchos hermanos, desean escabullirse apenas les llegue un poquito de problema, un poquito de aflicción. Esto quiere decir que no están dispuestos a sufrir. Cuando el Señor les provee circunstancias favorables, un suplir abundante y una buena salud, ellos les sirven con alegría y con gozo. Pero cuando esto empieza a faltar, empiezan a analizar muy seriamente su situación y terminan por abandonar el servicio al Señor. Anteponen su comodidad a la obra del Señor. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:10, la palabra del Señor dice, 10 al 12, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la ocasión o la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, que dice Pablo ahí, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted ha aprendido esto? ¿Sí? ¿Y por qué se queja? ¿Por qué lamenta? Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tener la disposición para sufrir significa que estamos listos para sufrir y que aún escogemos el camino del sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor no permite que nos sobrevengan algún sufrimiento, este es asunto del Señor. Pero yo personalmente, interiormente, yo debo estar listos para sufrir, porque este es lo que me dice su palabra. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cuando el Señor cambia su curso de circunstancias y nos sobrevienen las pruebas diversas, debemos aceptarlas como algo normal. El apóstol Pablo también ahí en primera de su carta capítulo 4 versículo 12 en adelante dice, amados,
nos está hablando a nosotros, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Verdad que las circunstancias difíciles y adversas no son extrañas para nosotros? Pero a veces nos agarran en curva, porque a veces estamos tan cómodos, tan a gusto con lo que tenemos y que no nos falta nada, que olvidamos que de pronto puede llegar. Y por eso el apóstol Pablo nos aconseja: no se sorprendan como si algo extraño les sucediera. Dice: sino gozaos, versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos gozan y disfrutan el ser participantes de los sufrimientos de Cristo? ¿Y si lo sufren? Con sus vecinos, con sus familiares, cuando les critican, hablan mal de ustedes, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí está contrastando dos cosas: sufrimiento, alegría y gran gozo. ¿Quiénes alcanzan a gozarse en las tribulaciones? Los que están dispuestos a sufrir. Los que no tienen esa disposición, sí que sufren, porque sin esa disposición el mundo se les viene encima. Empiezan a quejarse, empiezan a reclamarle a Dios, empiezan a buscar culpables, empiezan a murmurar, y todo mundo está mal para él. Dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué maravilloso sentir cuando el Espíritu de Dios está abrazándonos, que está aquí diciéndonos: no te preocupes, el problema sí es fuerte, pero aquí estoy yo, estoy contigo. Tenemos tantas promesas de Dios que de pronto olvidamos porque nos sorprendió el sufrimiento. Amén. Dice: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tomamos la actitud correcta y enfrentamos las circunstancias difíciles de manera correcta, entonces Él es glorificado en esas circunstancias. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31? Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuándo se han sentido ese zarandeo de Dios? Esa sacudida, ese temblor que pronto nos llega y nos cimbra, nos sacude. Dice: pero yo he rogado por ti. Qué consuelo para nosotros saber que ese Dios a quien servimos y que conoce perfectamente nuestra situación que vivimos, esté rogando por nosotros de manera personal, de manera individual. Pero yo he rogado por ti. No dijo yo rogué al Padre que te quite del problema, sino: vas a pasar por la prueba, pero yo estoy contigo. Eso es muy consolador. Dice: pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si solo aceptamos las buenas provisiones del Señor, pero no somos capaces de aceptar ninguna prueba, sino que nos retiramos por cualquier inconveniente y dejamos de servir, significa que entonces no estamos dispuestos a sufrir. Hermanos,